Por cada noche de estadía en un hotel de Montevideo, los visitantes extranjeros mayores de 11 años deberán pagar una tasa turística. Eso es lo que propone la Intendencia Capitalina en su reciente mensaje presupuestal. De concretarse esta iniciativa, que ahora está en la Junta Departamental, la tasa sería de 50 centavos de dólar por persona y por noche para quienes se alojen en hoteles de 3 estrellas o menos y de $1 en los de 4 y 5 estrellas. El cobro máximo sería de $5. Aunque este tipo de tasas se cobran regularmente en otros países y aunque cuenta con el respaldo de los empresarios hoteleros incluso, la noticia encendió la polémica. Así que, para debatirlo, recibimos hoy aquí en Estudios de En Perspectiva a los ediles Javier Barrios Bove, del Partido Nacional, y Claudio Visillac, del Frente Amplio. Aclará que pusiste una mesa de por medio. Sí, por supuesto, pero siempre hay muy buen diálogo. Ustedes en la Junta se llevan muy bien. Muy bien. Están acostumbrados a estos ya hemos debates. debatido también otros temas. Sí. También. Bueno, muy bien. Gracias a los dos por aceptar, ¿eh? Gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de intercambiar sobre un tema que para nosotros es muy importante. Bueno, vamos a comenzar con una consideración más bien general de ambos lados. Edil Visillac, a ver, ¿por qué defiende la implementación de la tasa turística que está proponiendo la Intendencia de Montevideo? Lo primero, como marco general, es que seguimos manteniendo latente el compromiso de esta administración de mejorar la calidad del gasto, de aumentar los ingresos si es posible, sin cargar a los montevideanos. Esa es la primera premisa que hay que decir. Lo segundo, que es habitual en cualquier parte del mundo cuando uno visita destinos turísticos, que abona, ya sea en hoteles, en otras modalidades de alojamientos, a veces en gastronomía, a veces en el propio pasaje aéreo, uno no se da cuenta, pero a veces encubierto con otro nombre, tasa aeronáutica, por ejemplo, uno está pagando una contribución que tiene los mismos cometidos que se fija en esta creación de esta tasa turística. Y la verdad es que en el diseño de una política sustentable que tenga que ver con lo económico, con lo ambiental y con lo social fundamentalmente, es necesario apuntar a un plan estratégico a largo plazo que nos permita compatibilizar diferentes aspectos y que siga beneficiando a los montevideanos y a los visitantes. En eso está también la sustentabilidad social. Es en hacer ver a los montevideanos que la actividad turística para Montevideo es muy importante porque le reditúa en generación de empleos, en mejora de servicios, en mejora de infraestructura, y eso lo tenemos que hacer con fondos. Y qué mejor noticia para los montevideanos decirles que todo eso lo vamos a lograr sin cargar en un solo peso a sus bolsillos. A los montevideanos, a los uruguayos que no viven en Montevideo y a los uruguayos que no son residentes del país y que vienen a vacacionar a Montevideo, a pasar tiempo con sus familias, con sus amigos, y que tampoco van a ser alcanzados con esta creación de esta tasa. Entonces, en ese sentido, y con lo importante que es el turismo para Uruguay y para Montevideo, nosotros entendemos que la generación de empleo, que la formación, que la incorporación de tecnología aplicada al sector es muy importante para seguir avanzando en este sentido y generando mejores condiciones para que Montevideo siga siendo y consolidándose como destino regional de turismo en el continente. Edil Barrios Bove, a ver, ¿usted por qué cuestiona que se cobre una tasa de este tipo? Primero porque no es una tasa, es un impuesto. Entonces ahí ya partimos de un grave problema que no es materia municipal legislar sobre una materia impositiva en este sentido. Entonces ya de ahí arrancamos de un problema de base, no es una tasa, es un impuesto. Podemos estar de acuerdo con el fondo y con muchas de las cosas que ha dicho el edil, pero la Junta no puede legislar en materia impositiva sobre esta materia, ni siquiera puede plantearlo la Intendencia Municipal la Intendencia de Montevideo al respecto. Creemos que sí, que Montevideo tiene que mejorar mucho en su aspecto turístico, darle mayor servicios a los turistas. Es verdad, en muchas de las ciudades del primer mundo se cobra esta tasa, pero creo que primero hay que tratar de no arrancar por el final, no cobrar la tasa, sino primero dar servicios del primer mundo para poderle cobrar a los turistas este impuesto. Y vuelvo a lo mismo, no es un impuesto porque, por definición, una tasa se tiene, quien la paga tiene que ver un resarcimiento, un servicio por contrapartida. En este caso, el turista que la va a pagar no va a ver inmediatamente porque esto va a ir a un fondo, que después el fondo va a hacer una obra, que después
será cuál sea el destino. Y en lo que decíamos de las arcas, que sí que se pueden ver beneficiadas, si bien va a una cuenta presupuestal, se pueden dejar cosas que tiene que hacer la Intendencia. Por ejemplo, el día de mañana habría que reparar un museo X, y en vez de hacerlos con los fondos que tiene que hacerlo, que tiene previsto hacerlo la Intendencia, como es un destino turístico, se puede realizar con esta tasa. Entonces estaría de alguna forma igualmente beneficiando las arcas de la Intendencia de Montevideo. Bien. Vayamos a aspectos más concretos que ustedes han mencionado. A ver, por un lado, Edil Vicillac, desde el Ministerio de Turismo se ha planteado, por ejemplo, que las autoridades de esta cartera por varios años se han pronunciado internacionalmente contra estas tasas o gravámenes para imponérselas a los turistas, ¿no? Y señalan que, bueno, que siempre y cuando no significan una mejora en el servicio. Y añaden además que esto no estaba previsto en ningún programa de gobierno del Frente Amplio. ¿Por qué entonces llevarlo a cabo igual, no? Lo primero, aclarar que la posición del Ministerio de Turismo es una posición importante, que obviamente es relevante, que hay que tener arriba de la mesa, que será uno de los elementos que tendrán los ediles de la Junta Departamental a la hora de tomar una decisión. Y también aclarar que a veces colocar en un programa de gobierno la creación de una tasa así con ese detalle es complicado, es complejo. Lo que sí decía el programa de gobierno del Frente Amplio 2015-2020 de Montevideo era apuntar a un modelo sostenible que apuntara a la desconcentración y a la descentralización de la política de turismo. Ese objetivo lo queremos cumplir con esta herramienta. Y eso es lo que nosotros tenemos como argumento para decir que los objetivos que persigue la creación de esta tasa van hacia ese sentido. Montevideo necesita romper con la estacionalidad, Montevideo necesita desconcentrar y diversificar su propuesta turística en beneficio de los residentes, lo que decía al comienzo. Necesitamos que los montevideanos vean en esta actividad un beneficio en servicios, en generación de empleo y en oportunidades también para el sistema educativo. El turismo ha generado en todo el Uruguay posibilidad de llevar carreras que antes no existían, han posibilitado llevarlas al interior del país. Entonces, que no estaba en el programa de gobierno del Frente Amplio de Montevideo en detalle la creación de una tasa turística, no. Ahora, esa herramienta que hoy estamos proponiendo a la ciudad, la administración está proponiendo a la Junta Departamental, persigue objetivos que sí estaban fijados en el programa departamental de Montevideo y por eso entendemos que es positivo su aprobación. Edil Barrios Bove, en igual sentido, a ver, hoy el diario El País, por ejemplo, informa que el intendente de Maldonado, Enrique Antía, que es correligionario suyo del Partido Nacional, tiene en carpeta también desde hace 2 años una propuesta similar a la de la Intendencia de Montevideo para también generar un fondo de promoción turístico financiado por la aplicación de una tasa. Señala el diario que la iniciativa de Antía es del comienzo de su gestión y que se llegó a plantear a algunos comerciantes incluso, y la iniciativa consiste en cobrar $1 por cada noche de alojamiento, otro $1 por cada gasto de 500 pesos en los restaurantes de la zona y una cifra similar por cada día de arrendamiento de automóviles sin chofer. Entonces, como representante usted del Partido Nacional, si bien claramente no es del mismo departamento, ¿trasladará por este tema las inquietudes que usted tiene al respecto a la interna de su partido? Porque, por lo visto, también Antía no le ve mayor problema a esta tasa. Si leemos bien el artículo, dice tasa o precio. El artículo del País de hoy. Yo lo he conversado con la gente de Maldonado y uno de los problemas que tiene la gente de Maldonado ha sido el tema de cómo instrumentarlo jurídicamente. Incluso mi partido... Por eso no lo ha aplicado hasta ahora. Por eso no lo ha aplicado hasta ahora y están definiendo y muy probablemente se vuelquen por la figura jurídica del precio y no de la tasa. Es más, en 2011 Colonia lo puso una tasa similar, con una redacción muy similar a la de Montevideo. Los ediles del Frente Amplio de Colonia elevaron un recurso ante la Cámara de Representantes y la Cámara de Representantes de aquel entonces votó diciendo que no era, como órgano de alzada, votó que no era constitucional o que no era pertinente dicha tasa y la dejó sin efecto. Entonces, también ahí está la contradicción. Montevideo ya sabía que esto no es pertinente y que no se podemos ir por esta vía. Y lo que decía hoy el edil Vicillac en cuanto a la declaración de Deliberov, lo que pasa es que en aquel momento en el programa nacional y de gobierno y departamental era muy difícil hablar de la palabra impuestos o tasas
o de hablar de un gravamen más. Por eso no se decía. Y por eso es que yo no voy a entrar en la interna, pero por eso nosotros queremos que cuando tratemos este tema en la Comisión de Hacienda, venga el Ministerio de Turismo a dar sus opiniones, independientemente de los trascendidos de prensa. Queremos que en la Comisión de Hacienda y Presupuesto concurra de sus opiniones para enriquecer el debate y la discusión. Pero le reitero, Maldonado todavía no lo ha aplicado, no lo ha presentado todavía como mensaje presupuestal, está analizando... No a la Junta, pero sí a empresarios, ¿no? Sí, pero están buscando, como decía yo hoy más temprano, con el fondo de que mejorar Montevideo como destino turístico, podemos estar todos de acuerdo. El tema es que lo político no puede estar por encima de lo jurídico. Y volvemos con aquella famosa frase. Pero entonces, si la cuestión no fuera una tasa específicamente, sino si se buscara otra alternativa similar a la que están manejando quizás entonces en Maldonado, que ahora me contará, pero en ese caso no lo vería mal. A ver, lo que no queremos es cargar nuevamente a cualquiera y a crear un costo para montevideanos o extranjeros, porque lo que decía el edil Visillac, crea mucha industria, crea mucho trabajo. También tenemos que pensar que la temporada que viene, dicho por la propia ministra Kichichán, va a ser una temporada difícil por la devaluación de Argentina y Brasil. ¿Le vamos a poner un costo extra? Yo no estoy de acuerdo, porque si eso redunda en menos visitantes para Montevideo, son menos puestos de trabajo, son menos gente trabajando, y eso no estamos de acuerdo en encarecer el sistema. Todavía no hay nada definido si, por ejemplo, esta tasa que se pretende perdonar, ¿está exenta de impuestos? ¿O a eso arriba le tenemos que clavar el IVA? ¿Cómo va a ser después la negociación con las tarjetas de crédito para el cobro de esta tasa? Etcétera, etcétera. Y creemos que además, otro tema, hay un tema de competencia desleal. La Intendencia se puso de punta cuando acá apareció Uber, porque era una competencia desleal con los taxis. Y creo que estuvimos discutiendo eso acá. Ahora todo el tema de los hostels o Airbnb quedan por fuera de esto, entonces habría también un tema de competencia desleal. No, yo le planteo los dos, ¿no? En este caso estamos discutiendo solamente una tasa o impuesto. Yo no voy a entrar en porque no lo entiendo, pero solamente los hoteles. Y en Maldonado estamos hablando de que se aplicarían en forma mucho más extensa. ¿Por qué? ¿Por qué solo los hoteles en ese caso? ¿Por qué no a los automóviles? ¿Por qué no al alquiler de casas? ¿Por qué no las inmobiliarias? Es decir, no entiendo. ¿Por qué solo los hoteles? Primero que le pido doble de tiempo que el edil porque se habló extendido. Lo primero, la creación de esta tasa incorpora las normas presupuestales que vienen en este mensaje presupuestal y tiene tiempos constitucionales que nosotros tenemos que cumplir para poder entregar al tribunal. Por lo cual, complejizar en este momento esa discusión más abarcativa de lo que puede ser una tasa que hoy es para una modalidad de alojamiento que son los hoteles 3, 4 y 5 estrellas, con los tiempos que tenemos que manejando en este momento sería complicado, pero no estoy eludiendo la posibilidad de poder avanzar en una regulación mayor. Posiblemente, si es conveniente, no hay que analizarla, no tengo los elementos sobre la mesa. La tasa turística se cobra desde 1994. La primera ciudad que lo aplicó fue París. ¿Perdió visitantes? ¿Perdió ingresos? Mentira. Entonces el sustento de la pérdida de competitividad por el ingreso de una tasa es totalmente falso y no tiene ningún sustento. Segundo, no se me ocurre otro ejemplo más creativo que utilizar este mismo hotel. Quien se queda en este hotel, en el Radisson, una noche paga $140. Lo multiplicamos por el promedio de noches que se queda un visitante en Montevideo, que son 5, son $700 que paga alguien por una habitación durante esos días. Y paga $5 de tasa. O sea, de $700 termina pagando 705. Menos del 1% de tasa. Y con eso estaría contribuyendo enormemente al destino de Montevideo. Y le quiero agregar algo importante a lo que tiene que ver con esta discusión. El sector privado en Montevideo está de acuerdo con esta tasa. Y no pasó en Colonia y no pasó en el 90% de los casos en el resto del mundo. Te pido un último apunte. Este tema hace 2 años que está a discusión del Buró de Montevideo. El Buró de Montevideo lo integra la Intendencia, el Ministerio de Turismo, lo integra la Cámara de Oferta y Entretenimiento, el sector formación y el sector de restaurantes y hoteles de Montevideo. Y están totalmente de acuerdo. Y tiene, desde el año 2016, participación con voz y sin voto de la Junta Departamental de Montevideo con 2 integrantes. Uno por el oficialismo, concurro yo, y el otro por la concertación, que casualmente es representante del Partido Nacional.
repito, representante del Partido Nacional, hace 2 años que se viene dando esa discusión. Y más casualmente, es suplente del edil Javier Barrios Bove, que se expresó a favor de esta tasa en ese ámbito. Entonces lo que a nosotros nos sorprende es que este debate, que hace 15 días lo tenemos con una posición, durante 2 años de discusión no tuvimos en ningún momento, no que no tuvimos posición sobre el tema, tuvimos posición del Partido Nacional a favor de la tasa durante 2 años, y en los últimos 10 días nos enteramos. ¿Y por qué no salió en 2 años? En 2 años hay una discusión por lo que se planteó al comienzo. Había diferentes matices entre el Ministerio de Turismo y la Intendencia de Montevideo. Pero el sector privado, que es un actor fundamental para la sustentabilidad social de esta política, la Intendencia de Montevideo y la Junta Departamental estaban a favor. Edil Barrios Bove, ¿qué dice respecto a los argumentos que señalaba el edil Visillac respecto a que durante todo este periodo, mientras que se discutió el tema, el Partido Nacional se manifestaba a favor? No, lo que se manifestaba era la necesidad de que Montevideo tuviera una mejora en cuanto al tema turístico. No a la instrumentación como tasa, y una vez que está redactado en negro sobre blanco, ahí es que hacemos los apuntes que tenemos que hacer. Y esto viene de mucho más atrás. A ver, yo no te corté, te pido que me respetes en esto. Esto viene de más atrás, esto viene desde la administración anterior, que el proyecto y varias de las cosas que se dicen acá era, por ejemplo, que Montevideo para romper con la estacionalidad debía tener un centro de convenciones. Se hablaba cuando se cayó el cilindro, se hablaba del Parque de Valencia. El Parque de Valencia que se iba a crear ahí, que era una sala de convenciones como la que hoy tiene Maldonado, se iba a hacer en Montevideo. Ese proyecto no salió. Eso era lo que proponía hace 5 años el Frente Amplio. En este caso sí se integra mi suplente, el Buró de Montevideo, pero no sabía la redacción, no se aprobó esta redacción en el Buró de Montevideo, y cuando viene la Junta como un mensaje presupuestal, tenemos que decir los problemas de forma que tiene para no volver a eso de que después hacemos una reglamentación o una normativa que tiene problemas jurídicos y que después puede ser viciada de inconstitucionalidad o reformada en la propia Cámara de Representantes. Edil Visillac, un aspecto que quedó planteado en la intervención anterior del edil Barrios Bove, ¿cómo es la cuestión respecto al Frente Amplio? ¿Cómo se posiciona sobre este tema? Porque decía el edil Barrios Bove, bueno, en Colonia, por ejemplo, en su momento, cuando fueron oposición, lo veían mal. Ahora estamos hablando del Ministerio de Turismo, no está del todo de acuerdo con la implementación de esta tasa. Entonces, ¿cómo es la cuestión? Depende de en qué lado les toque estar, uno puede preguntarse eso, ¿no? No, a ver, cada destino turístico tiene su particularidad y eso tiene que estar en el análisis. Yo te repito lo que señalé al comienzo. La posición del Ministerio de Turismo es muy importante para los ediles del Frente Amplio. Será tenida en cuenta a la hora de analizar esta propuesta de creación de tasa. Como también es pertinente analizar la posición de hoteleros, de la Mesa de Oferta de Entretenimiento, de la Intendencia de Montevideo. Es un actor más importante que hay que tener arriba de la mesa y que bueno, que será parte de los insumos que tendrán los ediles en la Junta Departamental para tomar una decisión. Yo quiero aportar un dato más. No voy a entrar en contestarle, en devolver la contestación al edil, porque sabemos bien lo que fue la participación de la Junta Departamental en ese ámbito y lo que opinábamos los 2 ediles que estábamos en ese ámbito. La termino ahí. Pero sí quiero aportar algo en la transparencia, que fue un tema que se comentó por acá. Estos fondos van a una cuenta extrapresupuestal, ni siquiera son fondos que se comparten con la División de Turismo, que tiene un presupuesto, miren esto, un presupuesto de $300.000, de los cuales 2/3 partes se van gasto de funcionamiento, o sea que de inversión tendríamos menos de $100.000, en un destino turístico, el principal de Uruguay, que recibe $700 millones. Totalmente insuficiente si queremos enmarcarnos en el plan estratégico 2018-2022 que tiene la división y que plantea una política sustentable a largo plazo. La Intendencia de Montevideo propone cobrar una tasa turística a los visitantes extranjeros que se alojen en hoteles, y esa decisión ha desatado la polémica en los últimos días. Hay un afán recaudador, es inconstitucional. ¿Qué falta a nivel turístico en la capital del país? Bueno, de eso estamos debatiendo esta mañana aquí con los ediles Javier Barrios Bove, del Partido Nacional, y Claudio Visillac, del Frente Amplio.
Recordemos que la propuesta de la Intendencia fue planteada en su mensaje presupuestal y ahora está a consideración de la Junta Departamental para su aprobación. Rosario, vos tenías una pregunta para trasladarle a ambos. Sí, porque entiendo que el turismo abarca todo el país y ojalá abarcara más de todo el país, pero ¿por qué Montevideo tiene que cobrar una tasa que, por ejemplo, no pagamos en Fraiventos? Es lógico, no debería ser. Yo he viajado bastante por el mundo y siempre pago tasa, no sabía ni a qué se refería, pero no me hacen diferencia de una ciudad a otra dentro de un mismo país. Entonces, ¿no sería más lógico que este criterio fuera generalizable? ¿Por qué tiene que tomarle una intendencia y estar cuestionado en otras? Bueno, yo lo que tengo para contestarte son dos cosas. Lo primero, que los gobiernos departamentales tienen autonomía para poder tener como fuente de ingreso la generación de tasas. Lo segundo, es una discusión internacional. En España, Cataluña tiene tasa y Madrid está inmerso en una discusión si la tasa sí o la tasa no, con Manuela Carmena, con la diferencia de que tiene el sector privado en contra. Entonces, son discusiones que son típicas a la hora de hablar de la creación de este tipo de ecotasas o de tasas turísticas, y que evidentemente, obviamente, se va a trasladar a Uruguay y a Montevideo ese tipo de razonamiento. En la presentación de este bloque decía Romina el afán recaudador. En un presupuesto. ¿Puedo yo contestar esa pregunta? Pues entramos en otra. Contestame después. En un presupuesto de la Intendencia de Montevideo, ¿tá?, que ingresó de aproximadamente 700 millones de dólares anuales. Estamos diciendo que podemos estar recaudando cerca de 1.300.000 dólares. Se puede entender que haya afán recaudador. Yo creo que es totalmente injustificable. Quienes visitan Montevideo, que son alrededor de 1 millón de visitantes según los números del 2017, menos de la mitad se alojan en hoteles. Menos de la mitad. Por lo cual estaríamos diciendo, descontando a los menores de 11 años, que los afectados o los alcanzados por este tipo de tasas serían 300, 400.000 personas. 400.000 personas menos de la que el edil declaró en un medio escrito, y $500.000 de dólares menos de lo que el edil declaró también en ese medio. Lo digo porque también a veces las palabras quedan en un medio escrito y después los datos van indicando que cada destino tiene su particularidad y que no hay que incorporar al análisis solamente los números generales de todo el turismo de Uruguay. Edil Barrios Bover. Bueno, no sé si puedo arrancar por contestarle a Visillac primero por Rosario, o por Rosario. Y a ver, después... yo entiendo sí que esto es una política nacional, que el turismo, cuando habíamos creado aquello de Uruguay Natural, es una política nacional general, y debe ser así entendido. Y además, en algún momento veremos el tema jurídico, pero espero en este programa, y esto no es una tasa, es un impuesto. Y al ser un impuesto, la Intendencia no puede fijarlo. Eso es clarísimo en la Constitución, artículo 297. Con respecto a lo que decía el edil Visillac, los números que aparecen en la Intendencia, que aparecen en la página del Ministerio, son los que nosotros dimos. Él maneja unos números de la división turismo de la Intendencia. Si yo pido un informe de la Intendencia de Montevideo, me demora 2, 3 meses, y si me contestan. Entonces es muy difícil. Uno maneja con lo que hoy hablamos, la transparencia en el gobierno, lo que está colgado en la web, con lo que se puede acceder fácilmente, lo que es oscuro, lo que nos pasa todos los días a los legisladores departamentales, que hacemos un pedido de informe y me demoran 2, 3 meses o no nos contestan. Es imposible hacer números así. Es raro además que solo el 30% de ese millón se hospeden en hoteles, o sea que todos son familiares de uruguayos. Es muy raro esa cifra que maneja el edil Visillac. Perdón, yo no te interrumpí, y lo hablaste bastante. Y creo que lo principal que le importa a todos acá como montevideanos y como gobernantes es que mejorar Montevideo, mejorar la calidad de Montevideo. Yo no quiero que la postal de Montevideo sea el carrito tirado por caballos. Yo quiero para el turista mejorar el transporte colectivo, que también mejora a los montevideanos. Todo eso. El otro día hay 700 millones de pesos de superávit de la Intendencia, se podría haber destinado en esas cosas. Yo creo que Montevideo lo que necesita para mejorar como capital turística sí son obras de infraestructura, pero son también obras que benefician a los montevideanos. Y yo reitero, no quiero que la foto que sacan los turistas es el carrito tirado por caballos o la mugre de Montevideo. Hablando del objetivo, ¿no? Volvamos al objetivo que tiene esta tasa.
Según se señala en el texto, dice, su recaudación tiene por objetivo generar un fondo de sostenibilidad turística destinado a financiar inversiones con fines turísticos definidos en el Plan Estratégico para Montevideo y sus subsiguientes planes anuales de acción. Entre ellos, la promoción de la ciudad capital, fortalecer la industria de reuniones, financiar la incorporación y actualización de equipamientos e instalaciones, diseñar y ejecutar proyectos de desarrollo, implementar capacitaciones, generar tecnologías aplicadas al servicio turístico y apoyar el proceso de gobernanza turística. Bajándolo a tierra, a ver, yo les pregunto a ustedes, ¿en qué aspectos debería invertirse en materia turística entonces con este fondo como para argumentar que vale la pena crear este mecanismo por el cual se va a recaudar también? Romina, presido la Comisión de Turismo y Deporte desde el año 2015 y la integro desde el año 2010. Por lo cual los pedidos que llegan a la Junta Departamental de la Comisión los tengo totalmente claros. Fundamentalmente lo que tiene que ver con la señalética. Señalética que está faltando fundamentalmente en lo que tiene que ver con el turismo rural, el ecoturismo, el turismo de aventura y también lo que tiene que ver hacia esa propuesta que tenemos hacia el oeste de Montevideo. Eso es una demanda concreta que que reconocemos que es histórica y que a veces es difícil asumirla. La recuperación patrimonial, que también aporta la sustentabilidad de un turismo. La capacitación, mejorar la accesibilidad en determinados puntos que generan atractivo turístico. Generar también incorporación de tecnología aplicada al turismo, como se ha incorporado las Screen Touch, que se han instalado en el mercado agrícola, que se han instalado en la explanada de la Intendencia. Todas esas son propuestas concretas que podrían aplicarse con este tipo de fondos y lo fundamental, fortalecer los procesos de gobernanza que tan buenos resultados le ha generado al país y a Montevideo, con participación y cooperación del sector privado, pero con liderazgo del sector público, que eso es fundamental dejarlo bien claro, porque si no hay liderazgo del sector público, no hay política pública. Edil Barrios Bove. De lo que tú decías, promoción, entre ellos la promoción de la ciudad capital, eso parece publicidad. Lo de la gobernanza es un tema que debería ser la Intendencia, porque es mayor gestión, mejorar la gestión, y eso debería ser propio de la Intendencia. Recién señalaba el edil la señalética, eso es de responsabilidad de la vialidad de Montevideo, no del Departamento de Turismo. Entonces, por eso es que yo digo, esto, y vuelvo al concepto de tasa para que la gente entienda, la tasa de saneamiento, todo la pagamos en función de lo que consumimos, de agua que consumimos y por un servicio que brindamos y recibimos. El turista que paga hoy, como decía acá en este mismo hotel, mañana no va a recibir esto, entonces no es una tasa, es un impuesto. Podremos discutir cuál es el fin, pero todo lo que parece acá que es tan genérico, dentro de esto puede entrar muchísima cosa que no está escrita y se puede destinar dineros para lugares que no corresponden. Por eso decimos, la Intendencia quiere sustituir lo que tiene que hacer vialidad con la señalética con este fondo, quiere sustituir lo que tiene que ver con la recuperación de edificios patrimoniales con este fondo, entonces destina parte de lo que tiene que hacer con sus propios fondos a través de este fondo o esta cuenta presupuestal. Le está echando mano a otra cuenta, a otros dineros. Luis Ellac, sobre este aspecto. La señalética, y no es cartelería común, es una señalética que indica la proximidad de emprendimientos turísticos, la proximidad de bodegas. Eso es un reclamo que tiene que ver fundamentalmente con el sector privado y que también ha sido un reclamo ciudadano y también de los visitantes. Por eso nos parecía importante que este fondo se pueda recurrir para poder atender ese tipo de demanda. Y demanda ciudadana, porque cuando yo agrego estaciones de Wi-Fi, 100 puntos de Wi-Fi en la ciudad, en diferentes espacios públicos, estoy favoreciendo al visitante, pero también al residente. Si yo doto de mayores accesibilidad a determinada cantidad de playas, eso queda para el residente. Si yo genero una política sustentable en términos social, estoy hablando de eso, de compatibilizar que esas mejoras que son para el visitante también sean para el montevideano. Y me voy a detener en algo que es muy importante para Montevideo, para Uruguay y en particular para Montevideo, que es el turismo de reuniones. Montevideo tiene que apostar al turismo de reuniones porque el turista de reuniones, el turista que viene por trabajo, es un turista muy particular, que tiene un gasto por encima del 30% con respecto al que viene en formato familia o de ocio, y que viene 2 o 3 días
con una agenda programada, pero que viene antes, 2 días antes, y que se queda 2 días después a hacer turismo de compra, a poder recorrer y consumir los bienes culturales, sale a comer, o sea, genera un derrame, un gasto muy positivo en la generación de empleo, no solamente en calidad, sino también en calidad para los montevideanos. Barrios Bové, brevemente para responder. Sí, en eso lo compartimos, pero el tema, volvemos a lo mismo, volvemos a lo que decía Rosario, ¿por qué entonces a ese turista cuando va al restaurante, cuando alquila autos, que es la posición del ministerio, no lo hacemos global? Tenemos que la política de turismo en el país no la dirige una intendencia, la dirige el Ministerio de Turismo, por eso que estamos de acuerdo con lo que ha dicho el subsecretario Liberov. Creemos que esta es una forma de recaudar encubiertamente entendemos que la intendencia va a hacer con dineros de terceros, cosa que ya actualmente debería hacer. Entonces, eso es lo que no compartimos. Yo recuerdo, la señalítica se puso siempre, es más, creo que todavía en Boulevard Artigas, en algún tramo, dice cilindro, cuando se cayó, y eso lo ponía la intendencia, y no se necesitaba una tasa turística para poner un cartel donde queda el cilindro, el hipódromo, el estadio Centenario. O lo mismo, para reactivar lo que fuera el turismo hípico, no se necesitó una tasa turística para reactivar todo eso. Perdón, hace bien poco estuve en el Cerro de Montevideo, en la Fortaleza, por el cartel nuevo que instaló la Intendencia, y hay un cartel señalética que te dice exactamente el lugar donde estás es fundamental para quienes vamos ahí sin conocer demasiado. Claro. No solamente los turistas, sino también pero eso lo ha hecho la Intendencia. Porque yo creo que mejorar ciudad siempre va a favorecer el turismo. Todo, es decir, y a los que vivimos, mejorar ciudad, pero es muy abarcativo, porque a los que vivimos acá también nos hacen falta una buena ciudad para vivir es una buena ciudad para visitar. Y bueno, eso creo esa es labor de la Intendencia en general. Entonces ciudad, todo es transformable en un objetivo turístico. Porque mejorar las veredas, por ejemplo, sería fundamental. Sí. Hacer rebajes de cordón en todos lados también sería fundamental. Y tenemos un plan de revitalización de Ciudad Vieja que también colabora fundamental. Con eso. Y quiero agregar un componente político. Permitime. No, pero si no, digo. Te dejo yo comparto 100% lo que dice Rosario. Si a mí me dijeran, por ejemplo, que parte de esto va a ir a revitalizar o a reconstruir lo que era el Parador del Cerro, o ahora que se quemó el Club de Golf del Cerro, que era un atractivo turístico, lo comparto 100%. O, por ejemplo, hace un mes se aprobó, que fue autoría de este edil, el rebaje de cordón en todas las calles de acá. Pero no está resuelto todavía. Pero no está resuelto porque no lo implementaba la Intendencia, y eso es obra de la Intendencia. A ver, hoy, ¿qué le preocupa? Si uno le pregunta al turista qué le preocupa, hoy en Montevideo, como en Uruguay, y estamos perdiendo Uruguay destino turístico, es la mugre y la seguridad. La mugre y la seguridad. Una cosa sí es responsabilidad de la Intendencia, otra cosa no es responsabilidad solo de la Intendencia, que sí puede colaborar. Entonces creo que hay cosas que la Intendencia debe hacer, que son competencia de la Intendencia para el disfrute de los montevideanos, que no las tiene que hacer y que no las va a hacer a través de Déjame contestarte eso y agregar otra cosa más. Es totalmente equivocado lo que acabaste de decir. En las encuestas de satisfacción que llenan los visitantes cuando llegan a Montevideo, el principal tema que les preocupa es los comercios cerrados el fin de semana. También. Pero no lo que decís vos. Lo que decís vos aparece en quinto o sexto lugar. ¿Tá? Entonces es importante decir eso. Lo segundo, hay un componente político que no podemos obviar. Cuando nosotros discutimos el presupuesto de la Intendencia, reconocemos las bondades que tiene el turismo. 1 de cada 10 empleos en el mundo los genera el turismo. En Montevideo, en Uruguay, se generan más de 113.000 empleos directos solamente con respecto al turismo, la inversión que deja, los 700 millones de dólares que deja el departamento, etcétera. Ahora, cuando yo voy a pelear el presupuesto de la Intendencia para turismo, me dicen, verá, vivienda, limpieza, género, descentralización. Eso también es un tema político que hay que discutir. Y yo estoy de acuerdo cuando a veces se subordina, digamos, esos reclamos con respecto a otros. Entonces, ¿qué mejor para los montevideanos que disponer de unos fondos que le van a permitir mejorar su ciudad para quienes nos visitan y para el montevideano mismo sin tocarle el bolsillo? Creo que es una propuesta totalmente posible y que es totalmente compartible en el sentido de que ya se ha aplicado en otros lugares, que ha sido exitosa, porque nadie deja de visitar un lugar porque le vayan a cobrar $0.50 por día
por pernoctación. Vamos a hacer un minuto final de cada uno para ir resumiendo ya lo que les haya por lo menos quedado planteado por agregar. No, yo vuelvo a la base. Muchas de las cosas pueden tener un buen fin, fin, pero el fin no justifica los medios. Nosotros no creemos que este sea el medio idóneo para lograr este fin. Esto no es una tasa, es un impuesto. La Intendencia no puede poner impuestos en materia turística. El turismo lo tiene que coordinar a nivel nacional el Ministerio de Turismo. Y esto creemos que es sacarle cometidos que tiene la Intendencia y pasarle a una cuenta presupuestal que además la van a dirigir privados, porque lo ha dicho el propio edil, lo va a dirigir el Buró de Montevideo rindiendo cuentas a la Junta. Dije liderar el sector público, dije participación del privado y lidera el sector público. Que integra eso el buró, fue lo que dije. integra el buró, se lo ha dicho en varios medios, puede ser que ¿Cómo no lo integra la el Junta edil. Departamental? ¿Cómo lo integró tu edil? Yo estoy en un minuto final. Si vos, cuando te toca a ti, yo te interrumpo cada 2 segundos. Digo, entonces, creemos que esos dineros se está poniendo un impuesto encubierto, sea quien sea, a extranjeros o a nacionales. Nosotros no estamos queriendo engordar a la Intendencia, porque de esta forma deja de hacer cosas que tiene que hacer, son sus cometidos a través de esto. Y creo que coincido con Rosario en las cosas que hacen falta a Montevideo. Muchísimas gracias. Estimadas, estamos ante la oportunidad de votar la creación de una tasa que va a permitir a los montevideanos tener mejores servicios, mejor mobiliario, mejor capacidad para formar, mejor instrumentos para poder innovar y avanzar en la tecnología, que el sector turístico es una cuestión muy importante, que va a consolidar y va a permitir generar más y mejor empleo, que va hacer una política sustentable sin tocarle el bolsillo a los montevideanos y a los uruguayos, residan o no en el país, y que va a permitir desarrollar una estrategia vinculada a lo que mencionaba hace un momento, que tiene que ver con el turismo de reuniones, que es tan importante para Montevideo, y que tiene un instrumento que es totalmente transparente. Se va a generar un fondo de sustentabilidad turística que va a ser administrado mediante una cuenta extra presupuestal, con participación del buró, con participación del sector privado, con cooperación y colaboración del sector privado y con liderazgo de la Intendencia de Montevideo. Esto es importante decirlo. Se comparte, se discuten las decisiones de dónde se destinan los fondos, pero el liderazgo lo tiene la Intendencia de Montevideo. Y termino con esto. Habrá un informe anual sobre en qué se gasta cada peso de la Junta Departamental de Montevideo, por lo cual los ediles tendremos en cada oportunidad en qué se volcaron esos fondos y si tienen que ver con los cometidos que se establecen en el decreto y que también podrán incorporarse algunos más y otras especificaciones en la futura reglamentación. ¿Cómo sigue este tema en la Junta ahora? Bueno, también me toca ser presidente de la Comisión de Presupuesto y esa discusión arranca el 23 de julio. Termina el 3 o el 5 de septiembre, estamos ajustando el calendario final. Recibiremos los diferentes departamentos, en este caso la tasa tiene que ver con el Departamento de Desarrollo Económico y la División de Turismo, que comparecerán a finales de julio, y en ese sentido vamos a escuchar los argumentos que tiene para decirnos tanto el director Oscar Curuchet del Departamento de Desarrollo Económico como la profesora Elizabeth Villalba de la División de Turismo, y serán parte de todos los elementos, como yo mencionaba, que hay que tener arriba de la mesa a la hora de tomar una decisión. ¿Quién decide sobre la inconstitucionalidad o no del Esa es una buena pregunta. No lo decide la Junta Departamental, no es resorte de la Junta Departamental. ¿Pero qué pasa? ¿Quién lo decide? Acá tenemos un abogado, pero déjeme contestarle a mí primero para después ver si después tengo el visto bueno del abogado. No es resorte de la Junta Departamental. Sí, ahora, sí. No es resorte de la Junta Departamental pronunciarse sobre una inconstitucionalidad. Eso no es resorte de la Suprema Corte de Justicia. Artículo 258, que el edil lo tiene más claro que yo. Supongamos que la Suprema Corte de Justicia... Tiene que haber alguien que se sienta lesionado en su interés legítimo, directo, y me está faltando uno más, directo, legítimo y personal. Si alguien se siente lesionado en esos derechos, puede acudir a la Suprema Corte de Justicia, que se pronunciará sobre la constitucionalidad o no de esa tasa. No es la Junta Departamental que va a elaborar esa discusión. Y aparte, pero no conviene consultarlo antes, porque si vamos a terminar pagando después juicios... Yo lo que, si me dan un segundo, me gustaría terminar y contestar, porque para terminar. Para terminar. Primero, esta tasa sale.
porque esta tasa necesita mayoría simple y la Intendencia la tiene el Frente Amplio. Ahora, como a mí me gustaría que la Comisión de Presupuesto, por ejemplo, aprenda también de lo que se hace a veces en el Poder Legislativo, a veces bien, a veces mal, citara a 2 o 3 catedráticos en constitucional a ver si esto es constitucional o no. Si quiere del frente o del pelo que le guste. Y citar al Ministerio de Turismo para ver qué opina, ahí da a tomar la decisión. Porque si ya vamos con el flechado, ya vamos que vamos a levantar la mano de yeso, va a salir. Y después, como dice Rosario, podemos pagar. Pero además, hay otro mecanismo que es el que establece el 303 de la Constitución, que son 11 ediles, pueden plantear un recurso, si lo entienden, ante la Cámara de Representantes. Pero vuelvo a decir, yo creo que lo importante es estar formado y no sabiendo que algo está mal hecho, tomar la decisión igual porque estamos convencidos o mandatados. Entonces, creo que es importante salir a veces del molde, porque el señor presidente de la Comisión de Hacienda, de Presupuesto Integrado con Hacienda, tiene un molde, y es decir, bueno, si acá hay una discusión jurídica, traigamos a los que más saben a ver qué opinan de esto. Y saquémonos las dudas que hay al respecto. Traigamos también no solo a la División Turismo de Montevideo, traigamos al Ministerio de Turismo a ver qué opina al respecto. ¿Se puede consultar de antemano? Sí, cómo no. Hay experiencias anteriores. A la Suprema Corte, digo. No, a la Suprema Corte no, porque la Suprema Corte no se puede despedir porque estaría prejuzgando. Ah, bien. Javier Barrios Bove, edil del Partido Nacional, Claudio Vicillac, edil del Frente Amplio. Gracias a los dos por participar de este debate. Y bueno, seguimos atentos a la discusión y cómo se dé después en la Junta cuando empiecen a considerarla. Muy bien. Agradecidos somos nosotros. Gracias.